Mary y Ion llevaban solo 2 semanas de casados cuando recibieron la noticia del embarazo de Mary. Ambos estaban llenos de alegría y abrazaron con entusiasmo la inminente expansión de su familia. A lo largo del embarazo de Mary, Ion brindó un apoyo inquebrantable. La acompañó a las citas con el médico y estuvo a su lado durante las ecografías, mostrando su compromiso con ella y su hijo por nacer. Durante un chequeo de rutina, el médico les aseguró que el bebé estaba sano y fuerte. Ion sonrió y acarició tiernamente el cabello de Mary mientras observaban el monitor llenos de anticipación. Mary estaba agradecida de que su esposo compartiera su entusiasmo por su bebé. Juntos prepararon la habitación del bebé, seleccionando cuidadosamente los muebles y la ropa para su pequeño. A las 28 semanas, Mary celebró su inminente llegada con un baby shower entre amigas cercanas. En medio de deliciosas conversaciones e intercambios de regalos, de repente sintió contracciones intensas. ¡Ay!, gritó agarrándose el estómago con fuerza. Oleadas de dolor agudo atravesaron su vientre. Preocupadas, sus amigas corrieron a su lado. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, preguntaron. Luchando por hablar a través del dolor, Mary respondió: estoy experimentando contracciones intensas. Creo que debemos ir al hospital rápidamente. ¿Pueden ayudarme a llegar allí? Por supuesto, también llamaré a Ion y le avisaré, dijo su amiga Ellen, ayudando a Mary a levantarse de su silla. Al llegar al hospital, el médico confirmó que Mary estaba de parto. Poco después de la llegada de Ion, comenzó el proceso de parto. Para sorpresa de todos, el primer bebé que salió fue una niña. «Es una niña», exclamó el médico. Confundido, Ion preguntó, todavía aferrado a Mary, ¿cómo es eso posible? La ecografía mostró un niño. ¿Recuerdas nuestra conversación y deseo esa noche en el café? Ambos queríamos una hija, ¿no? Pero antes de que pudieran procesar completamente la noticia, el médico intervino. Esperen, veo otra cabeza. No hemos terminado todavía. Es un niño. Miren, ahí está. El médico reveló que Mary y Ion habían dado la bienvenida a 2 bebés sanos. Antes de que Mary pudiera reaccionar, otro grito escapó de sus labios. Otro bebé estaba llegando rápidamente. Ion se quedó atónito e incrédulo. Había anticipado dar la bienvenida a un solo bebé a sus vidas, pero ahora tenía 3 hijos que necesitarían su cuidado y amor. Mary fue llevada a la sala de recuperación, mientras que los 3 niños fueron ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatals. Nacidos prematuramente a las 28 semanas, los trillizos necesitaban unos días de estancia antes de que pudieran ser llevados a casa. Mientras tanto, Ion se quedó para contemplar sus pensamientos. Se acercó al médico de Mary en busca de respuestas sobre la situación. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo no supimos de antemano que estaba embarazada de trillizos?, preguntó. Bueno, a veces la ecografía no detecta todo a la vez, especialmente si los fetos son demasiado pequeños. También pueden ocultarse entre sí, lo que dificulta la identificación. Usted y Mary son afortunados, esto ocurre solo en 1 de cada millón de embarazos, explicó. En lugar de sentirse eufórico, Ion se sintió desanimado. La perspectiva de criar a 3 hijos simultáneamente no lo llenó de entusiasmo. Mientras Mary y los niños permanecían en el hospital, Ion se quedó en casa. Antes de irse le dijo a Mary: avísame cuando estén listos para volver a casa. Pasaron otros 5 días antes de que Mary y sus hijos estuvieran listos. Los bebés, llamados James, Anna y Charles, fueron dados de alta. Mary anticipó la alegría de Ion a su regreso a casa. Sin embargo, su viaje de regreso estuvo marcado por un silencio incómodo. ¿Está todo bien?, le preguntó Mary a su esposo. Él se encogió de hombros y refunfuñó. Al llegar a casa, Ion preguntó si los niños necesitaban algo. Mary sonrió pensando que finalmente se estaba adaptando a las exigencias de cuidar trillizos. A los niños se les acabaron los pañales en el hospital. ¿Podrías ir a comprar algunos a la tienda?, pidió. Ion asintió. Claro, volveré pronto, respondió antes de salir de la casa. Mientras tanto, Mary atendió con entusiasmo a los 3 niños. Al estar en una sala separada en el hospital, esta era su primera oportunidad de cuidarlos de forma independiente. Hola, mis pequeños queridos, dijo mientras colocaba cuidadosamente a cada uno de ellos en la cuna. Papá fue a buscar más pañales para ustedes. Solo tengan paciencia, ¿de acuerdo? Todavía no es momento para sorpresas desagradables, susurró, dirigiéndose a sus bebés. Una vez que los niños estuvieron durmiendo pacíficamente, Mary decidió empezar a preparar la cena. Insegura de cuánto tiempo dormirían la siesta, optó por una receta rápida de macarrones con queso, anticipando el regreso de Ion. Sin embargo, pasó el tiempo y Ion seguía ausente. Los trillizos comenzaron a llorar simultáneamente, abrumando a Mary,
que no podía atenderlos a todos a la vez. Desesperada por contactar a Ion, Mary marcó su número de teléfono, pero fue directamente al buzón de voz. «Oye, ¿dónde estás? ¿Está todo bien? Me estoy preocupando. Por favor, llámame», suplicó dejando un mensaje de voz. Pasó otra hora y Mary volvió a marcar su número, solo para descubrir que su teléfono estaba apagado. Cada vez más ansiosa, marcó el 911 en busca de respuestas. «Solo necesito verificar si este número está activo. Mi esposo no ha regresado a casa y me preocupa que haya tenido un accidente», explicó, con la voz llena de pánico. El operador obtuvo el número de Ion y logró rastrearlo. «Lo siento, señora, pero la línea está activa. No ha habido ningún accidente y su esposo está conduciendo actualmente por la autopista interestatal». Abrumada, Mary rompió a llorar. ¿Por qué?, sollozó mientras sus hijos se hacían eco de sus llantos de fondo. «¿Qué hice para merecer esto?». Abandonada a su suerte con sus 3 trillizos recién nacidos, Mary sintió una inmensa carga. Sin ninguna ayuda, estaba abrumada, inquieta y temerosa, casi perdiendo la esperanza sobre el paradero de Ion. Mary decidió visitar a Frank, el amigo más cercano de Ion, con la esperanza de que él pudiera tener alguna información. A la mañana siguiente, Mary llamó a la puerta de Frank, consciente del vínculo inseparable entre él y Ion. En un abrir y cerrar de ojos, todo había cambiado. Mary no pudo evitar buscar respuestas de Frank, sabiendo que él tenía información clave. «Hola, Mary. Pasa, es genial verte», exclamó Frank al abrir la puerta y verla parada allí. «¿Te gustaría un café?». Mary asintió sin dudarlo, su corazón latía con fuerza, anhelando las respuestas que había venido a buscar. «Bueno, entiendo que el comportamiento de Ion pueda parecerte extraño», dijo Frank, colocando el café sobre la mesa. «Pero no es una sorpresa para mí. ¿Lo viste después de que nos dejó? Es decir, ¿tuviste más encuentros?». «Sí, lo hice e incluso discutimos al respecto», respondió Frank, notando la creciente ansiedad y el rostro pálido de Mary. «Traté de razonar con él y hacerle entender que lo que estaba haciendo estaba mal. Le insté a quedarse y cuidar de ti y de los bebés, pero se negó. Tu café se está enfriando». Mary sintió un profundo dolor. La revelación de Frank solo intensificó su sufrimiento. «¿Eso es todo? ¿Nunca dijo nada más?». Frank pudo sentir la decepción de Mary y decidió que era hora de revelar un poco más sobre su mejor amigo, que ahora había desaparecido sin dejar rastro, dejándola sola con los bebés. «Creo que necesitas saber un poco más sobre tu relación», añadió Frank. Mary estaba perpleja. Había creído que Frank conocía todos los aspectos de su relación con Ion. «¿Qué más?». «No entiendo». «¿Recuerdas tu primer encuentro con él?», continuó Frank. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mary. Por supuesto, ¿cómo podría olvidar ese día? Era un viernes. Estaba trabajando en el café y los vi a los dos sentados con un grupo de chicos. Tal vez estaban con tus amigos. Era el cumpleaños de alguien. Todavía recuerdo la risa estruendosa de Ion cuando levantó la copa cuando el chico cortó su pastel. Sí, es cierto. Estábamos celebrando el cumpleaños de Sam. Pero hay algo más que aún no sabes. Mary no pudo evitar que las lágrimas corrieran mientras recordaba su encuentro inicial con Ion y la forma en que él la miró desde el otro lado de la habitación. Ion y el cumpleañero Sam. Ambos estaban interesados en ti, Mary, intervino Frank, trayéndola de vuelta a la realidad. Estaban borrachos y empezaron a discutir sobre quién te conquistaría primero. Pero eso no fue todo. Hicieron un trato bastante serio. ¿Un trato? ¿Qué tipo de trato? Mary se sobresaltó. Frank dudó, inseguro de si había tomado la decisión correcta al revelar todo lo que había sucedido ese día. Sin embargo, se encontró sin otra opción que revelar la verdad. Mary, sé que esto te dolerá escucharlo, pero Ion hizo una apuesta de $10,000 para acostarse contigo esa noche, reveló Frank, su voz pesada por el peso de la revelación. Sam se rió y dijo que sería fácil ganar la apuesta y seducirte. Además, le ofreció $1,000 a Ion si podía cortejarte y salir contigo durante un mes. Mary estaba completamente atónita. ¿Hizo una apuesta para acostarse conmigo? Dios mío, ¿cómo pudo? Antes de que Mary pudiera procesar completamente la situación, Frank intervino una vez más, divulgando la verdadera naturaleza del carácter de Ion. La cosa es que Ion nunca había estado en una relación seria antes. Todos asumimos que era una especie de broma de mal gusto, pero luego se tomó el desafío en serio. ¿Entonces estás diciendo que me cortejó y se casó conmigo solo por $1,000? La voz de Mary tembló mientras las lágrimas brotaban de sus ojos.
No, no del todo. Realmente le gustabas. Quiero decir, realmente, aclaró Frank. Las cosas se intensificaron después de que ustedes dos comenzaron a salir. Se casaron y todo parecía estar bien, hasta que él comenzó a sentirse sofocado en la relación. Ion tenía miedo al compromiso. No quería sentar cabeza tan rápido. Cuando las cosas se pusieron serias, comenzó a alejarse. Y tenía esas amantes. Espera, ¿Ion tenía amantes? La alarma de Mary era palpable. Así es, Ion. El engaño le resulta fácil. Es lamentable que te mantuviera en la oscuridad. En algún momento quiso divorciarse de ti, pero tenía demasiado miedo de seguir adelante. Si realmente quería divorciarse de mí, ¿por qué se quedó? ¿Por qué no me dejó antes? La voz de Mary temblaba entre lágrimas. No estoy completamente seguro de por qué, pero una cosa que sé con certeza es que tu embarazo lo sorprendió. No estaba listo para ello, pero trató de mantener todo unido para que no te lastimaras. Lo intentó, pero cuando diste a luz a trillizos entró en pánico. Fue la gota que colmó el vaso. Se sintió abrumado y no tuvo más remedio que huir. Se volvió demasiado para él, dejarte a ti y a los niños fue la única opción que vio. Dios mío, Frank, sollozó Mary. Nos has estado visitando regularmente, podrías habérmelo dicho antes. Ion me dejó sola con los bebés. ¿Qué hago ahora? Estoy tan confundida. ¿Y cómo sobreviviré sin él? Mary estaba aterrorizada ante la perspectiva de criar sola a sus hijos en medio de varios desafíos. Su cabeza palpitaba de dolor por las horas de llanto, pero sus lágrimas no se detenían. Caminaba de un lado a otro en la sala de estar de Frank mientras trataba de llamar a Ion, pero su teléfono seguía apagado. Tranquila, Mary. Necesitas calmarte. Toma un poco de agua. Dame 5 minutos y te llevaré a casa, dijo Frank. Frank llevó a Mary a su casa, donde expresó su gratitud a la vecina que había cuidado a sus trillizos mientras ella estaba fuera. Con una sonrisa forzada, Mary despidió rápidamente a la mujer antes de invitar a Frank a pasar. Son hermosos, dijo Mary mientras acariciaba suavemente la cabeza de cada uno de sus bebés. Ion no debería haberse ido. Debería haberse quedado, al menos por sus hijos, si no por ti, comentó Frank. Después de que Frank se fue, Mary trató de calmar sus emociones y amamantar a sus bebés antes de acostarlos en sus cunas. Exhausta y molesta, estaba demasiado inquieta para siquiera llorar. El tiempo pasó y finalmente se quedó dormida cerca de sus bebés. A la mañana siguiente el sonido del timbre despertó a Mary y saltó de la cama con el corazón acelerado. Ion, gritó mientras corría hacia la puerta, solo para decepcionarse cuando vio quién era. Frank, dijo, sus esperanzas frustradas. Pasa. Te llamé pero no contestaste, dijo mientras él entraba con una gran bolsa de pañales y artículos para bebés. Espera, tengo más en mi auto. Iré a buscarlo. Mary se sorprendió por la inesperada visita de Frank. Estaba aún más sorprendida por el nivel de atención y cuidado que le daba a sus bebés. ¿Te gustaría un café?, le preguntó. No, gracias. Tengo que irme. Tal vez en otro momento, respondió Frank. Con la ayuda de Frank, Mary se sintió algo aliviada. Había estado luchando con la idea de criar a 3 hijos sola y se había quedado sin pañales y otros artículos esenciales para bebés. Los primeros días fueron increíblemente desafiantes para Mary, pero su vida dio un giro cuando Frank comenzó a frecuentar su casa y ofrecer su ayuda. Gradualmente Mary se dio cuenta de que no podía manejar la responsabilidad de criar a sus bebés sola sin el apoyo de Frank. Él constantemente hacía todo lo posible para ayudarla a seguir adelante y concentrarse en su futuro. Frank incluso se ofreció como voluntario para cuidar a sus trillizos mientras ella asistía a entrevistas de trabajo. En poco tiempo Mary consiguió un trabajo como abogada en un bufete de abogados privado. Sus días giraban en torno a hacer malabarismos con el trabajo y el cuidado de sus hijos, y tener a Frank a su lado le brindó el apoyo crucial que necesitaba. A pesar de la resistencia inicial de Mary, no pudo evitar que él colmara a los niños con la atención y el cuidado que merecían. Con el tiempo James, Anna y Charles se encariñaron con la presencia de Frank. Ya no acosaban a Mary para que los llevara a parques de atracciones los fines de semana ni discutían por no recibir regalos extravagantes de Navidad. Frank asumió el papel de una figura paterna, haciendo todo lo que podía por ellos. Su amor por los niños gradualmente derritió el corazón de Mary, y ella comenzó a desarrollar sentimientos por él. Mary y Frank finalmente comenzaron a salir, pero se tomaron las cosas con calma. Su prioridad era asegurarse de que los niños se sintieran cómodos con Frank asumiendo el papel de su padre. Una vez que recibieron la aprobación de los niños, Mary y Frank tuvieron una modesta ceremonia de boda y se casaron.
Pasaron 12 años y se produjeron numerosos cambios. Aunque las cicatrices dejadas por Ion en el corazón de Mary aún persistían, tanto Mary como Frank lograron el éxito en sus carreras y criaron a 3 hijos maravillosos juntos. Todo parecía ir en la dirección correcta hasta que un día, cuando la secretaria de Mary la llamó para que firmara un paquete de un cliente. El mensajero está en camino, informó la secretaria. Mientras esperaban ansiosamente la firma de Mary, Mary salió de su oficina. Se quedó atónita. Ion, exclamó al ver a su exmarido. Lo invitó a su oficina, queriendo respuestas de Ion sobre todo lo que le había hecho hace 12 años. Ion siguió nerviosamente a Mary a su espaciosa oficina adornada en azul en el 3er piso. No había esperado encontrarse con su exesposa, a quien había dejado con sus trillizos recién nacidos, en una posición tan exitosa. Ensayé esta conversación 1.000.000 de veces frente al espejo, habló Mary mientras se acomodaba en su silla giratoria. Ion se sorprendió al verla en esta posición. Ella había cambiado enormemente. El tiempo realmente la había transformado. Al principio te extrañé. Incluso me aferré a la esperanza de que cambiaras de opinión y regresaras. Pero a medida que descubrí algunas verdades, comencé a odiarte más de lo que te amé. Quería que fueras testigo de mi éxito. ¿No te parece peculiar que nos encontremos aquí así hoy? No tengo nada que decir ahora, pero sí tengo una pregunta, ¿cómo pudiste hacerme esto, Ion? No es del todo mi culpa, Mary. Sé lo que hice. Sé que estuvo mal, pero me sentí atrapado, explicó Ion. Era joven y estaba asustado. Me apresuré en todo, nuestra relación, el matrimonio y tener hijos. Estaba realmente sin preparación para ser padre de 3. Eso es absurdo, Ion, gritó Mary. Tenías 27 años, no eras joven. Tenías la edad suficiente para todo. ¿O debería recordarte una vez más lo que hiciste? ¿Qué hice? ¿Has olvidado la apuesta que hiciste con tu amigo Sam sobre mí? Mary se sentó. Saliste conmigo y montaste una fachada de un matrimonio feliz. Fingiste estar emocionado por convertirte en padre. Me mentiste y me engañaste con múltiples amantes. Y cuando sentiste que era suficiente te asustaste y huiste, dejándome sola con nuestros trillizos. Ion se encontró desprevenido. Había esperado que Mary estuviera enojada con él por abandonarla a ella y a sus hijos. Sin embargo, su conocimiento de la apuesta, sus aventuras y su falta de voluntad para cuidar a sus bebés lo dejaron en shock. ¿Cómo sabes todo esto sobre la apuesta y todo lo demás? ¿Quién te lo dijo?, preguntó. Frank, continuó Mary. Me reveló todo sobre ti. Y cuando nos dejaste nos apoyó a los niños y a mí. Nos ayudó a sobrevivir. Hizo lo que se suponía que tú debías hacer por nosotros. Espera, ¿tú y Frank están casados?, preguntó Ion. El silencio de Mary dio la respuesta. Aunque Ion no estaba sorprendido en este punto, un pensamiento diferente se formó en su mente. Se dio cuenta de que esta podría ser su oportunidad de oro para chantajear a Frank por una suma considerable. Sorprendentemente fue Frank, no Sam, con quien había hecho la apuesta sobre Mary. ¿Se lo ocultaste, Frank?, pensó Ion para sí mismo. En ese caso creo que debería hacerte una visita sorpresa y enseñarte cómo revelarle toda la verdad. Mary, deberías considerarte afortunada de que me haya ido, continuó mientras se acercaba a ella. Mírame. No tengo nada. Un trabajo pésimo y deudas abrumadoras. Si hubiera sabido que eras tan rica, habría venido corriendo a pedirte ayuda. ¿Estás borracho, Ion?, Mary estaba furiosa. Bueno, ¿qué más puedo esperar de ti? No me sorprende. Mary, por favor, ayúdame. Necesito dinero, suplicó Ion. ¿Ayudarte? ¿Por qué haría eso? Abandonaste a los niños y a mí. Nos abandonaste sin pensarlo 2 veces. ¿Nos tuviste en cuenta entonces? ¿Por qué debería hacerlo yo? Puedes irte ahora. No quiero volver a verte nunca más. Y por favor, no te cruces nunca más en mi camino. Fuera, Mary estaba furiosa y echó a Ion en el acto. Ion refunfuñó mientras salía de la oficina y esperó en un café cercano, planeando contarle a su exesposa después del trabajo. Así que aquí es donde vive ahora con su nuevo esposo, sonrió Ion al ver a Mary y Frank abrazarse en la puerta de su casa. Incluso vio a sus hijos, James, Anna y Charles, jugando en el jardín. Al día siguiente Ion regresó a la casa de Mary después de que ella se fue a trabajar y llamó a la puerta, sorprendiendo a Frank. Ion. Dios mío. ¿Qué estás? Antes de que Frank pudiera terminar de hablar, Ion entró a la fuerza en la casa y se puso cómodo en el sofá. Ion, ¿cómo nos encontraste?
Mi mejor amigo seduciendo a mi esposa a mis espaldas. En serio, impresionante, se burló John, riendo entre dientes mientras Frank se ponía cada vez más incómodo. Afortunadamente no había nadie más en casa. John, ¿qué quieres? ¿Por qué has venido aquí? ¿Cómo pudiste hacerme esto, Frank? ¿Sabías que la amaba? ¿Amarla? Si realmente lo hicieras, no habrías huido, dejándola a ella y a los niños, argumentó Frank. ¿Olvidaste la apuesta que hicimos esa noche en el café? Me enamoré de ella a primera vista, y tú también. Ambos la deseábamos, ¿no? Pero solo uno de nosotros tuvo éxito, y ese fui yo, declaró John, observando la opulencia de la sala de estar de Frank. Admití que estaba feliz con ella. Luego quedó embarazada. Doble alegría. Aunque no estaba completamente preparado, la apoyé y la amé aún más. Pero se volvió abrumador para mí cuando vi a 3 bebés. Solo me había preparado para uno, así que tuve que irme. No estaba listo para criar trillizos. Frank frunció el ceño mientras hablaba. La gente no huye de su familia ni de sus hijos. John ignoró la preocupación de Frank e hizo una demanda inusual. No quiero profundizar más. Quiero 50,000. Frank estaba atónito. 50,000. Sí, solo pido un poco para mantener la boca cerrada. Me ayudará con algunos asuntos personales y a pagar deudas. Y a cambio puede salvar tu matrimonio con Mary. Imagina las consecuencias si se entera de que tú y yo hicimos una apuesta sobre ella, explicó John. Frank nunca esperó que surgiera esta situación. Después de un momento de contemplación, aceptó a regañadientes. Pero necesito algo de tiempo, añadió. Está bien, nos vemos pronto. Recuerda, el sábado es la fecha límite, dijo John, dándole a Frank una palmadita tranquilizadora en el hombro antes de irse. El viernes por la tarde Frank retiró $50,000 de la cuenta conjunta que compartía con Mary, con la esperanza de que ella no se diera cuenta. Sin embargo, no anticipó que ella recibiría una notificación en su teléfono, un débito de $50,000. ¿Por qué Frank necesitaría una suma de dinero tan grande?, se preguntó Mary, cada vez más preocupada. Inmediatamente llamó a Frank para preguntarle al respecto. Oye, no te preocupes, es nuestro dinero, después de todo, comenzó. ¿Pero por qué no me dijiste que necesitabas $50,000? ¿Está todo bien? ¿Pasó algo inesperado? Sin otra opción, Frank tuvo que revelar la verdad a Mary. Frank confesó, John amenazó con decirte que había apostado conmigo, no con Sam. Estaba aterrorizado de perderte, Mary. Te amo profundamente y no puedo imaginar mi vida sin ti y los niños. Para sorpresa de Frank, Mary se echó a reír. Él esperaba que ella explotara de ira, pero su reacción lo dejó sin palabras. Frank, qué absurdo. ¿De verdad crees que te dejaría por una broma de borrachos que volvió para atormentarnos?, dijo con una sonrisa. Desprecio a John, no por la apuesta ni por sus acciones tontas, sino por abandonarme con los trillizos. Todo eso es cosa del pasado. Cuando llegue a casa, hablaremos más. Mejor, dijo Mary mientras terminaba la llamada. Frank todavía estaba en shock. Mary no lo odiaba por lo que hizo. Cuando Mary llegó a casa, Frank le pidió perdón mientras trataba de explicárselo de nuevo, pero Mary le aseguró que lo había perdonado y quería que vivieran felices. Déjame preparar algo para que comamos, dijo Mary mientras iba a la cocina. Pensó, quería sentir lástima por ese adicto lamentable, pero el chantaje de eso era cruzar la línea. Llena de determinación y sentido de la justicia, Mary no perdió tiempo en transmitirle su decisión a Frank. Expresó su firme determinación de denunciar las acciones de John a las autoridades correspondientes, creyendo que su comportamiento malicioso no debería quedar impune. Reconociendo la gravedad de la situación y entendiendo la importancia de enfrentarse a tal conducta indebida, Frank apoyó de todo corazón la decisión de Mary. Juntos reunieron toda la evidencia necesaria que pudieron encontrar, documentando meticulosamente las amenazas de John, el intento de extorsión y su prolongada evasión de los pagos de pensión alimenticia. Armados con un caso sustancial en su contra, presentaron sus hallazgos a la agencia local de aplicación de la ley, asegurándose de que se hiciera justicia. Las autoridades, impresionadas por la minuciosidad de su investigación y la convincente evidencia presentada, no perdieron tiempo en iniciar una investigación oficial sobre las acciones de John. No pasó mucho tiempo para que la verdad saliera a la luz, exponiendo los despreciables actos de John al escrutinio del sistema legal. Después de una rápida pero exhaustiva investigación, las agencias de aplicación de la ley reunieron un caso hermético contra John. El peso de sus transgresiones recayó sobre él mientras enfrentaba las consecuencias de sus acciones.
Fue arrestado rápidamente, detenido por chantajear a Frank y eludir sus obligaciones de pensión alimenticia durante más de una década. La noticia del arresto de John causó conmoción en su comunidad cuando la gente se enteró del alcance de su engaño y el dolor que había causado a Mary y su familia. Las autoridades, decididas a garantizar que prevaleciera la justicia, llevaron a cabo el proceso legal con la mayor seriedad. El juicio de John fue un evento significativo que atrajo la atención generalizada. La evidencia presentada durante el proceso pintó una imagen condenatoria de su carácter y acciones. Los testimonios de los testigos solidificaron aún más el caso en su contra, revelando la profundidad de su manipulación e indiferencia por el bienestar de los demás. En la sala del tribunal, la fachada de arrogancia de John se derrumbó cuando el peso de sus crímenes recayó sobre él. El juez, reconociendo la gravedad de sus delitos, dictó una sentencia justa y sustancial, haciéndolo responsable de sus acciones. El veredicto sirvió como un poderoso mensaje, ilustrando que los intentos de explotar y chantajear a otros no quedarían impunes. Con John tras las rejas, Mary y Frank sintieron una renovada sensación de seguridad y cierre. Su valiente decisión de buscar justicia no solo había protegido a su propia familia, sino que potencialmente evitó que otros fueran víctimas de los planes maliciosos de John. Esperaban que el arresto de John sirviera como un elemento disuasorio para otros, previniendo actos similares de chantaje y asegurando la seguridad y el bienestar de personas inocentes. En cuanto a Mary y Frank, encontraron consuelo al saber que su amor y resiliencia habían prevalecido. Su vínculo se fortaleció a través de la experiencia compartida, reforzando su compromiso mutuo y su determinación de superar cualquier desafío futuro que se les presentara.